Bien. Iré. Bien. Bueno, chicos, a ver, esto bastantes cositas, la materia, ¿no? Si no me equivoco, arrancamos con la Segunda Guerra Mundial. Incluso arrancamos con un poquito antes, con un poco viendo eh, los motivos, viendo el ascenso de Hitler en Alemania, ¿no? Cómo empieza a desarrollar todo ese espíritu nacionalista, racista, antisemita, expansionista, bueno, imperialista también. Bueno, todo ese espíritu de Hitler, bueno, compartido, por ejemplo, por Mussolini en Italia, que también se expandir, y por Japón, eh, para también ampliar su territorio y sobre todo lo que buscaban era abastecerse con materias primas y recursos naturales para desarrollar la industria, ¿no? Petróleo, gas, hierro, o acero, o, bueno, todo lo que necesita un país para desarrollar la industria, que son muchas materias primas. O sea, no solo hace falta maquinaria, no solo hace falta mano de obra, sino también hace falta muchos recursos naturales, ¿sí? Como el petróleo, el gas, etcétera. Bien. Bueno, entonces vimos un poco los motivos de la Guerra Mundial, después vimos el conflicto en sí, y después vimos la Guerra Fría, que es como ese conflicto latente, ¿no? Ese conflicto indirecto entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Sí, creo que les hice un video sobre la Guerra Fría. Bueno, básicamente era el mundo capitalista, digamos, liderado por Estados Unidos, y el mundo socialista liderado por la Unión Soviética. ¿Sí? Bueno, ese contexto mundial claramente afectó a la historia de todo el mundo, incluida la historia argentina. ¿Sí? La historia argentina también está enmarcada en esa Guerra Fría. ¿Sí? Eh, para ejemplo, hay uno de los principios de Perón, que es la soberanía política. ¿Sí? Me vine como unos cuantos años para acá, o sea, me vine para la Argentina. Bueno, uno de los principios o una de las banderas del peronismo es la soberanía política. Y básicamente, algo que, digamos, sintetizaba esta idea de soberanía política de Perón era la idea de la tercera posición, que básicamente era ni el capitalismo de Estados Unidos ni el socialismo de la Unión Soviética. O sea, de alguna manera era mantenerse este conflicto de Guerra Fría, ¿no? De esta lucha entre el capitalismo y el socialismo. Sí, Perón decía tercera posición, ¿sí? En la práctica, digamos, el gobierno peronista fue un gobierno capitalista, si no fue un gobierno socialista, ¿sí? Lo que pasa es que fue un capitalismo con sus particularidades, ¿sí? Fue un capitalismo no de libre mercado, sino más bien proteccionista. Si nosotros, bueno, en economía política hablamos mucho de esto, y entonces el capitalismo de Perón fue un capitalismo nacionalista, o sea, que creía en una industria nacional fuerte y que además, justamente por eso, era proteccionista, o sea, entonces no creía en el libre mercado, por eso siempre a la industria en los años peronistas se la ha protegido mucho con políticas eh, eh, proteccionistas, ¿sí? Eh, por ejemplo, ¿cuál es la principal política proteccionista? O sea, ¿cuál es la principal política para proteger a la industria nacional? La aplicó Perón y la han aplicado otros. ¿Quién lo quiere comentar? Puede ser que haya sido como disminuir las importaciones, Exacto, entonces muy la bien, industria exactamente, sustituye todo el mercado. exactamente. Ahí es donde aparece esta idea de no al libre mercado, ¿verdad? O sea, no a que los productos de otros países entren a la Argentina como Pedro por su casa.
¿Y cómo lograban esto? ¿Qué mecanismo usaban para que no entren? ¿O para que entren menos? Pues que ponían más impuestos o algo así. Exactamente. Los impuestos de importación son comúnmente se llaman aranceles, ¿sí? Aranceles a la importación. Es, como bien decís, que tiene que pagar cualquier producto que venga del exterior para entrar en el país, ¿sí? Entonces, moto coreana que cuesta, ponerle que la moto, por decir algo, 50.000 pesos. 100.000 pesos, ponele. Bueno, se le cobra un arancel, ponele de 20.000 pesos. Entonces, obviamente la moto, cuando se vende en el mercado interno, va a costar los 100.000 pesos de precio base y se le va a tener que agregar el costo del arancel, porque si no el tipo que importa la moto y después la vende no gana plata. Entonces, como quiere ganar plata, ponele que tiene 100.000 de costo, 20.000 de arancel y que yo quiero ganar 20.000 por cada moto que vendo. La tiene que vender 40.000 más o menos. ¿Sí? Bueno, de esa manera se protege a que ponele cuesta eh, ¿sí? O 130.000 por él. Entonces la importada va a costar 140.000, pero no porque la importada sea más barata. Va a costar porque cuando entró al país tuvo que pagar un arancel y ese arancel después se traslada al precio final de la moto. ¿Sí? Bueno, eso fue un mecanismo que no solo Perón, sino un montón de gobiernos que tenían pensamiento proteccionista y pensamiento defensor de la industria nacional aplicaron. ¿Sí? Es simplemente la industria, bueno, todo producto importado que entre va a tener que pagar un arancel. Y también era una manera indirectamente de recaudar dinero, ¿sí? Porque si algún producto, a pesar del arancel, igual quería entrar, bueno, tenía que pagar y la plata iba para el Estado, ¿sí? Bien, bueno, eh, como que dimos un salto así astronómico desde la Guerra Fría a la política económica del peronismo, ¿sí? Bueno, me interesa un poco más retrotraernos un poco para ver así muy por encima los orígenes del peronismo, ¿sí? Los orígenes del peronismo son raros, ¿sí? Lo vimos y se supone que ustedes lo deberían saber, pero nunca está de más repasar. Son raros porque en realidad Perón uno de los tantos militares que participa en 1943 de un golpe de Estado militar, lógicamente, contra un montón de conservadores que había en lo que se llamó en la Argentina la década infame, ¿sí? Que fue a partir de 1930, cuando estos gobiernos conservadores, oligárquicos, de terratenientes, derrocan a Irigoyen, que fue un presidente elegido democráticamente, bueno, le dan un golpe militar también, ¿sí? Lo derrocan y se instala como una falsa democracia en la Argentina, que va desde 1930, cuando se derroca a Irigoyen, hasta 1943, cuando esos gobiernos conservadores son derrocados por el golpe de 1943. ¿Sí? Bueno, ¿por qué decimos que esos gobiernos eran una falsa democracia? Bueno, como es de cuarto, no se los voy a tomar, porque por ahí pasó mucho tiempo, pasó mucha agua debajo del puente y no se acuerdan. Básicamente, estos gobiernos perpetuaban en el poder, en la presidencia, en las gobernaciones, fraude, ¿sí? Era lo que ellos llamaban el fraude patriótico, ¿sí?
era como una manera de decir, bueno, sí, está bien, hacemos, pero es para la patria, ¿no? Bueno, básicamente había varias técnicas para hacer fraude, por ejemplo, falsificar las actas de, se llaman, de votación, se falsificaban, se cambiaban los números. También había grupos de matones que iban a apretar a la gente, a amenazarla para que voten al Partido Conservador, ¿sí? En fin, un montón de técnicas, ¿sí? De hecho, por ejemplo, la Unión Cívica Radical, en los años de la década infame, se abstuvieron de votar, de presentarse a elecciones, porque como sabían que los partidos conservadores estaban haciendo trampa, preferían no ser partícipes de un juego que era realmente oso, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, si el golpe de Estado en principio es algo que suena mal, ¿no? Porque es un gobierno que viene a derrocar al gobierno elegido por el pueblo, ¿sí? En el caso del golpe de Estado de 1943, sí, vienen a sacar un gobierno, pero realmente era un gobierno que había llegado al poder a través del fraude, ¿sí? Bien. Y con esto no estoy defendiendo el golpe de Estado porque me parece que ningún golpe de Estado es defendible, ¿sí? Pero bueno, tenía la que, bueno, mucha gente, mucha gran parte de la sociedad se pusieron contentos cuando el golpe de 1943, porque la verdad que lo veían como el fin de los gobiernos conservadores fraudulentos, tramposos eh, y antidemocráticos. Entonces lo veían de esa manera, ¿sí? Y tenían mucha esperanza en ese gobierno, ¿sí? El gobierno no fue tan constitucional, el gobierno iba a abrir el juego electoral para que haya elecciones libres, sin las trampas del Partido Conservador, pero nada de eso sucedió. Realmente los militares se perpetuaron en el poder unos 3 años. En 1946 hubo elecciones, ¿sí? Bueno, ellos se perpetuaron en el poder. ¿Y por qué decimos que el origen del peronismo es medio raro? Bueno, básicamente porque Perón, dentro de ese gobierno militar, era secretario de trabajo, o sea, no tenía un gran cargo. Arrancó siendo, como les dije, secretario de Trabajo y Previsión, ¿sí? Cuando hablamos de previsión, hablamos de las jubilaciones, ¿sí? Es prever el futuro de los trabajadores gracias a los aportes que cada mes hacemos. Esa plata que aportamos para nuestra jubilación futura es lo que se llama la caja previsional, ¿sí? Es para prever nuestro bienestar cuando ya no podamos trabajar, ¿sí? Bueno, el puesto que Perón ocupaba en el gobierno de 1943 era la Secretaría de Trabajo y Previsión, ¿sí? Él era secretario de Trabajo y Previsión, ¿sí? Bueno, después también fue, digamos, ministro eh, de, eh, de guerra, presidente de los asuntos de posguerra, ser vicepresidente de la nación. El presidente era Edelmiro Fa, ¿sí? Seguramente recuerdan el nombre. Bueno, ¿cómo era Perón en esos 3 años, que realmente es poco tiempo, eh, ascender políticamente, o sea, convertirse en una figura importante dentro del gobierno? Realmente él logra su apoyo gracias a un social. ¿Quién abro el juego para que alguien me diga gracias a qué sector social Perón logra ese ascenso político? La clase trabajadora. Sector obrero. Muy bien, el sector obrero, la clase trabajadora. Exacto, sí. Bueno, ¿cómo lo logra? Básicamente Perón se podría decir que es el primer presidente en la Argentina que le empieza a dar algunos beneficios, algunas mejoras a la clase trabajadora, ¿sí? Por ejemplo,
una cosa que hace, una cosa muy importante que aún hoy se sigue usando, que crea Perón, son los convenios colectivos de trabajo. ¿Sí? ¿Qué son los convenios colectivos de trabajo? Bueno, básicamente eran negociaciones entre los sindicatos, o sea, los sindicatos son esos grupos que, digamos, agrupan justamente a los trabajadores. Bueno, los convenios colectivos de trabajo lo que hacían era una negociación entre el sindicato trabajador y las empresas, ¿sí? Y en el medio lo que había era el Estado. El Estado era como un árbitro, ¿sí? Un mediador que, digamos, de alguna manera estaba en esa discusión para de alguna manera garantizar que eh, los trabajadores puedan negociar con las empresas un buen salario, buenas condiciones de trabajo, ¿sí? Condiciones de trabajo hablamos, bueno, de jornada de 8 horas, no más de 8 horas. Si se trabajan más de 8 horas, se pagan como horas extras, o sea que se paga el doble, trabajo de lunes a viernes, el descanso dominical, ¿sí? Bueno, todas estas cuestiones que beneficiaron a la clase obrera, a la clase trabajadora, se lograron a través de estos convenios colectivos de trabajo, que eran esas negociaciones entre los trabajadores y las empresas, ¿sí? Además de eso, bueno, entonces, esto lo que garantizaba era, bueno, buenos salarios, buenos sueldos, vacaciones pagas, por ejemplo, el pago del aguinaldo, el pago en aguinaldo se sigue usando, por supuesto, es como una paga extra, o mejor dicho, dos pagas extra que tenemos los trabajadores durante el año, que se pagan en general. En junio se paga una mitad del aguinaldo y en diciembre la otra mitad del aguinaldo, ¿sí? Es como, sería como un sueldo más al año. Digamos que los trabajadores tenemos 13 sueldos al año, ¿sí? En vez de 12, o sea, tenemos 13 sueldos. El sueldo número 13 se paga y una mitad en el mes de junio y la otra mitad en el mes de diciembre, ¿sí? Bien. Entonces, esto es algo totalmente nuevo para los trabajadores, ¿sí? O, por ejemplo, Perón establece el Estatuto del Peón Rural, que le da un montón de derechos al trabajador del campo, ¿sí? Antes tenía, ¿sí? También, bueno, tiene, bueno, el aguinaldo ya no nombré, los colectivos de trabajo que eran una vez al año, o sea, una vez al año se sentaban a negociar el salario en función de si había habido inflación, bueno, para que el salario no se quedara atrás de la inflación, ¿sí? O sea, si todo sube y mi sueldo no sube, bueno, estoy frito, ¿sí? El trabajo lo que hacían era garantizar eso, ¿sí? Bueno, la cuestión es que, bueno, Perón tuvo como un ascenso, reconocimiento de estas clases trabajadoras, ¿sí? Y así como tuvo eso, también tuvo el ataque de, a ver, ¿a quién les parece que le podía molestar las políticas de Perón? A las clases más bien altas. Claro, a las empresas, ¿no? Que, por ejemplo, tenían que aumentar los salarios de los trabajadores, ¿sí? Piensa que para la empresa el salario de los trabajadores es un gasto. O sea, por más que para nosotros los trabajadores el sueldo es un derecho, para el empresario es un gasto. ¿Sí? Entonces, cuanto menos gasten en salarios, mejor. ¿Sí? Por eso, claramente, se pusieron en la vereda de frente y criticaron duramente al peronismo. Bueno, al peronismo, a Perón. En ese momento no era peronismo, era Perón, que estaba en la Secretaría de Trabajo. ¿Sí? Bueno, Perón tenía un discurso para estas clases empresarias para intentar convencerlas de que en realidad lo que él hacía, las políticas, las mejoras para la clase obrera, eran buenas también para ellos, ¿sí? Él, varias cosas, decía, por un lado, si no le damos alguna mejora a las clases trabajadoras, nos arriesgamos a que estas clases trabajadoras eh, hagan huelgas o hacer una revolución
socialista, comunista, piensen que el mundo ya estaba en plena Guerra Fría. Y que en ese panorama de Guerra Fría había un mundo capitalista, ¿sí?, donde los empresarios dominaban, por decirlo así, y un mundo socialista donde la clase trabajadora había ganado un montón de derechos, ¿sí? Entonces, les decía, pero era astuto y le decía a los empresarios, piensen que es preferible tener contentos a estos trabajadores para que no hagan huelga, para que no hagan ninguna protesta, para que no se enamoren de las ideologías comunistas, socialistas, marxistas, que realmente pueden poner en peligro su empresa, que es una empresa capitalista, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo el socialismo? Bueno, obviamente lo que hizo fue expropiar a las clases burguesas, propietarias de empresas, de campos. Lo que hizo el socialismo en Rusia o en China fue sacarle a estos burgueses, a estos empresarios, a estos terratenientes, sacarles los medios de producción. ¿Sí? Esto ya es un material más de economía política, pero bueno, ya que lo estudiamos, nos viene bien para la materia de historia. ¿Sí? Entonces, Perón les decía a los empresarios que realmente bueno tener contenta a la clase obrera para que no se embarcara en causas revolucionarias, socialistas, comunistas, que realmente podían poner en riesgo el poder empresario, ¿sí? Entonces él decía, preferible ceder un poco de ganancia para otorgar mejoras a la clase obrera que hacer una revolución popular que ponga fin a todo su poderío económico y empresario, ¿sí? Bueno, mucho no los convenció, ¿sí? Mucho no los convenció, realmente, de hecho, tanto fue así que Perón, claro, como sabía que tarde o temprano iba a haber elecciones, él ya estaba pensando que cuando hubiera elecciones él quería ser candidato y sabía que la mayoría de la población era la gente trabajadora. Bueno, como es y ha sido siempre, ¿sí? O sea, la mayoría de la población de este país es gente trabajadora, no es gente rica empresaria. Es la realidad, ¿sí? Bien, entonces Perón decía, bueno, tengo el gran apoyo de la clase trabajadora, entonces si hay elecciones, yo me puedo presentar como candidato, seguramente gane, ¿sí? Bueno, de hecho, es lo que sucedió. Pero desde que suceda eso, hubo una gran presión de empresarios, de gran parte del ejército se puso del lado de los empresarios. También hubo una presión de la clase media que veía a Perón, bueno, como una especie de líder fascista versión argentina. Bueno, todos estos sectores presionaron mucho al gobierno militar de Farrell y le exigieron la renuncia a Perón. ¿Sí? En realidad le exigieron a Farrell que destituyera a Perón. ¿Sí? Bueno, Perón, como se enteró de estas presiones, no se preocupen, yo renuncio. Y renunció y a pesar de haber renunciado, igualmente lo detienen en su domicilio y lo llevan preso a Martín García. ¿Sí? Bien. Eh, eh, va preso el tipo, bueno, sucede algo inesperado. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede cuando Perón es apresado en la cárcel en la isla Martín García? ¿Alguien se acuerda? Hubo manifestaciones del pueblo obrero pidiendo por la vuelta de Perón. Oh, Exactamente. Muy bien. Bien dijiste. ¿Cómo es tu nombre? Que es que no veo nada, porque la pantalla de mi cel es muy chica. Valentina, Valentina Mota. Ah, bien, vale. Bien, perfecto. Así como lo decís. De hecho, hay una fecha que actualmente es el Día de la Lealtad Peronista en conmemoración al día que, digamos, los descamisados, como le decía Perón al pueblo trabajador, los descamisados marcharon hacia la Plaza de Mayo a exigir la liberación de Perón. ¿Sí?
juntaron en plan y no se iban, no se iban. Esto ocurrió el 17 de octubre de 1945, ¿sí? Es el día, es lo que hoy conocemos como el Día de la Lealtad Peronista, ¿sí? Bien. Entonces, y no se iban. Algunos sectores del ejército el que había que reprimir, pero le pareció que no, que iba a ser una masacre, realmente. Y finalmente se dio cuenta que la única manera que tenía de calmar esas masas enfurecidas era soltar a Perón. Y bueno, de hecho, Farrell negocia con Perón y le pide a Perón que salga al balcón y por favor tranquilice a la gente. Y Perón, a cambio, pide a Farrell que saque del gobierno a todos los sectores que se oponen a sus políticas y que ponga a, digamos, funcionarios eh, eh, cercanos a la ideología de Perón y a la política de Perón. Entonces, bueno, Farrell acepta, Perón es liberado, sale al balcón, habla con los descamisados y les dice que él está solidarizado con sus reclamos y les dice también que no se preocupen, que no van a perder ninguna de las conquistas sociales y laborales que habían obtenido y que vuelvan tranquilos a la casa. Entonces, bueno, todos se vuelven y bueno, Farrell cumple y además otro de los acuerdos de que tenía Perón con Farrell era que en 1946, en febrero de hecho, Farrell llamara a elecciones. ¿Sí? Bueno, en febrero elecciones y adivinen quién gana. ¿Quién gana en 1946 las elecciones, chicos? Claramente, ¿sí? Eh, bueno, Perón es una especie de, más que un partido, es como una alianza de partidos la que llama Perón, ¿sí? El principal partido es el Partido Laborista, es un partido hecho a imagen y semejanza del Partido Laborista inglés, un partido de las clases trabajadoras, ya su nombre lo indica. El Partido Laborista en Perón a su líder natural, claramente. Y también en esa alianza, Perón eh, se con como una especie de vertiente del radicalismo que se llamó la UCR Junta Renovadora. Era una parte de la Unión Cívica Radical que él acompañó a Perón, ¿sí? Y también estaba un partido no tan conocido que es el Partido Independiente, ¿sí? Bueno, el partido que se le opuso a Perón en las elecciones fue la Unión Democrática, ¿sí? Que agrupaba a la Unión Cívica Radical, ¿sí? Eh, si no me equivoco, el candidato era eh, Mosca, si no me equivoco, no estoy seguro. Bueno, entonces estaba la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Partido Demócrata Progresista, ¿sí? Bueno, esos partidos pierden con Perón en las elecciones de 1946, que pierden por varios motivos. Bueno, yo creo que, a ver, el principal motivo de la victoria de Perón es el gran apoyo de las clases trabajadoras, sin duda, ¿sí? Pero lo que le agrava las cosas a la Unión Democrática son dos cosas. Por un lado, que están apadrinadas por que es el embajador de Estados Unidos en la Argentina, ¿sí? Eh, rápidamente supo aprovechar esto para decir que en realidad la Unión Democrática era como una representación de Estados Unidos en el país, ¿no? Entonces, lo que decía es que era un gobierno antipatria, dirigido desde Estados Unidos, ¿no? Como estaba apadrinado por Braden, que era el embajador de Estados Unidos, bueno, esto yo creo que le jugó en contra a la Unión Democrática, ¿sí? La otra cosa que le jugó en contra
fue que fueron muy críticos de todas las políticas sociales y laborales que aplicó Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Entonces, obviamente las clases trabajadoras, bueno, si votamos a la Unión Democrática, todos estos derechos y todas estas mejoras laborales y sociales que nos dio Perón, nos las van a hacer. Entonces, bueno, claramente dijeron, no, votemos a Perón, que es el que nos dio todas estas mejoras. Bueno, y así fue. Entonces, Perón, bueno, se consagra presidente con el 54% de los votos, ¿sí? Y bueno, las banderas de peronismo, o sea, porque Perón, o sea, además de ser un tipo como bastante hábil discursivamente y bastante carismático, era un tipo que como que también había como desarrollado como toda una doctrina, ¿sí? La doctrina peronista, que tenía banderas, ¿sí? Básicamente las tres banderas del peronismo eran la independencia económica, la justicia social y la soberanía política, ¿sí? Básicamente la independencia económica tenía que ver con no dependiera, como hasta ese momento había ocurrido, de exportaciones del agro, ¿sí? De carne, de cereales, ¿sí? Dependés. Si tu economía se basa en la exportación de carne, de trigo, siempre vas a depender de la demanda que haya de productos en el mercado internacional. También siempre vas a depender del precio que tenga la carne o el trigo o la soja en el mercado internacional. Eso sigue pasando, chicos. Entonces, Perón decía, no podemos depender de la demanda internacional o del precio internacional de nuestros productos agrícolas o agropecuarios. Para ser independientes económicamente, necesitamos una industria, ¿sí? Por eso las políticas de Perón fueron fuertemente industrialistas, ¿sí? Fueron de promover mucho la industria nacional, además, ¿no? No la industria extranjera, claramente, ¿sí? Entonces, un poco Perón se propuso desarrollar la industria nacional con estas políticas proteccionistas de aranceles a la importación, dar créditos también con una baja tasa de interés a la industria nacional, ¿sí? Para eso se creó el Banco Hipotecario, se creó el Banco Central, ¿sí? Eh, 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 bueno, todas políticas para proteger a la industria, ¿sí? Obviamente, todas estas políticas para protegerla, en parte las financió el IAPI. ¿Se acuerdan que hablamos del IAPI, que era el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio? ¿Qué hacía el IAPI? El IAPI era un organismo estatal, compraba toda la producción agropecuaria, el trigo, la carne, la compraba a un precio que estaba por debajo del precio internacional y después el Estado peronista lo exportaba al precio internacional. Ahí sacaba una diferencia y con esa diferencia, pero no solo le daba créditos a la industria, también aplicaba políticas sociales, también nacionalizó muchas empresas. ¿Se acuerdan que nosotros hemos hablado de la nacionalización de un montón de empresas, ¿sí? Por ejemplo, de los trenes que eran ingleses, por ejemplo, de la luz, del gas, de, de las jubilaciones también, ¿sí? De las aplicaciones militares. Además, también se crean, además de estatizar un montón de empresas que antes eran privadas, el peronismo también lo que hace es crear nuevas empresas estatales, por ejemplo, del acero, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo era? La empresa, hay una empresa muy conocida del acero, que es, no me acuerdo el nombre, bueno, ya se me va a acordar. Bueno, el tipo crea empresas estatales de acero, de fabricaciones militares, de yacimientos carboníferos, YPF, por ejemplo, le pone un montón de presupuesto encima, ¿sí? Los teléfonos también, se crea la telefonía estatal, ¿sí? Bueno, un montón de cuestiones. Obviamente, para y estatizar todas esas empresas,
necesita plata el Estado, pero la saca del YAPI. El YAPI es clave, es una pieza clave de las políticas peronistas, ¿sí? Digamos, si van a hablar de política económica peronista y no hablan del YAPI, es como que está faltando algo, ¿sí? Bueno, hasta ahí es, bueno, otra cosa que hizo con la plata del YAPI el peronismo fue cancelar la deuda externa. El país tenía una gran deuda externa, ¿sí? Bueno, el peronismo paga la deuda externa, o sea, devuelve el dinero que debíamos, ese dinero que saca, por ejemplo, del IAPI, ¿sí? Y también dinero que saca de impuestos a la riqueza o impuestos a las ganancias empresarias, ¿sí? Bueno, otra gran bandera del peronismo es la justicia social, bueno, que un poco está en esas políticas, tienen políticas de vivienda, donde dan un montón de créditos a baja tasa de interés para que la gente se compre la casita, se crearon viviendas digamos, con presupuesto social, se congelaron los alquileres, por ejemplo, se hicieron políticas también para fomentar el turismo social, digamos, para que los trabajadores en esas famosas vacaciones pagas tuvieran, por ejemplo, un hotel barato para ir en Río Tercero, en Córdoba, o por ejemplo en Chapadmalal, ¿sí? Además, los sindicatos crearon muchos hoteles sindicales donde los trabajadores podían pasar las vacaciones, ¿sí? Bueno, todo un montón de políticas de esta bandera que es la justicia social, ¿sí? Eh, y después la tercera bandera era la soberanía política, que tenía que ver con eh, que el gobierno no estuviera influenciado por Estados Unidos, claramente que era muy imperialista y que Estados Unidos quería, eso siempre pasó, Estados Unidos siempre quiso meter las narices en las políticas, en las soberanías de muchos países, ¿sí? De hecho, eso sigue pasando, ¿sí? Estados Unidos siempre tuvo una política muy imperialista en el sentido de tomar decisiones en políticas de un montón de países. Bueno, Perón se oponía claramente a eso, por eso lo de la soberanía política, ¿sí? Tampoco lo iba a permitir de la Unión Soviética, ¿sí? Ni izquierda ni derecha, tercera posición, o sea, ni Unión Soviética ni Estados Unidos. Soberanía nacional, soberanía política, ¿sí? Bien. Bueno, eh, hasta acá, ¿cómo viene la cosa? Más o menos, ¿les sirvió este repaso que, que no terminaron de entender y por ahí lo quieren preguntar? Profe, profe, Se escucha, se escucha. me voy a tener que desconectar porque mi hermano tiene que conectarse a una clase ahora. Sí, no te preocupes, igual ya terminamos, ¿sí? Eh, el, el miércoles, el jueves que viene, vamos a resolver la pregunta que tenía sobre el último, la segunda presidencia, ¿sí? Que hablaba sobre la iglesia y la vida del gobierno peronista con el golpe de Estado de 1955, ¿sí? Así que tranqui, si quieren ya lo dejamos acá. Si alguno quiere preguntar algo, bueno, es el momento. Pregunte y tal vez puedo disipar alguna duda que haya. Bueno, si no quieren preguntar nada, voy a sobreentender que entendieron todo, ¿sí? ¿Entendieron más o menos? Sí, profe, Sí, todo profe. bien. Bueno, bueno, me alegro, chicos. Me alegro que les haya servido como para tener una mirada más general. Sí, bueno, la clase que viene hacemos corrección de las preguntas y un poco también en lo que es el repaso de lo que venimos trabajando del peronismo, ¿sí? Bueno, les mando un saludo, que tengan buen fin de semana
Y bueno, nos estamos viendo. Dale. Chau, chau. Chao, profe, nos vemos. O profe. Chau.